Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Enciso del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de, de Itapúa, CEDIT, de Paraguay. Esta noche tendremos la capacitación web denominada Agrohomeopatía. Voy a ceder la palabra al maestro en ciencias Cristian Zapata de la Universidad Autónoma Chapingo, quien será esta noche el presentador y moderador de la sesión. Como recomendación, se sugiere mantener los micrófonos en silencio para que para que no puedan ser interrumpidos los ponentes. Hay una caja de chat en donde pueden realizar preguntas que se estarían respondiendo al final. Pueden ir escribiendo sus preguntas durante la presentación. Bueno, entonces, Cristian, te cedo la palabra. Gracias, Guillermo. Buenas noches con todos. Quienes habla Cristian Zapata, soy estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo y me han dado el privilegio de presentar a los ponentes al ponente del día de hoy. Contamos el día de hoy con el doctor Miguel Ángel Cerrato Cruz. Es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia en la Escuela Nacional Agrícola. Es también maestro y doctor en ciencias en la especialidad de genética en el Colegio de Posgraduados Montecillo, México, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Es autor responsable de artículos, libros, capítulos de libros y participación en reuniones científicas, todas relacionadas con el estudio y aprovechamiento de recursos fitogenéticos. Experto nacional en tagetes en el grupo de apoyo SNIC de Zagarpa, fundador y coordinador de la red Cempasúchil del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos de SINAREFI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, coordinador de los proyectos estratégicos de producción piloto de bioplaguicidas y biofertilizantes a partir de plantas aromáticas y su validación. También ha participado en la parte de agrohomeopatía en problemas sanitarios de aguacate. Y bueno, además también vamos a contar con la presencia del doctor Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, quien es experto en el área de agrohomeopatía también, quien nos ayudará a resolver y aclarar las dudas al final. Bueno, también él es egresado de la Escuela Superior de Economía del IPN, maestro en Ciencias de Enseñanza Superior de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, UNAM, y es doctor en Ciencias Agrarias del Departamento de Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Chapingo, labora en el Centro Regional Universitario de Anáhuac, ha realizado diversas actividades académicas al interior de la Universidad Chapingo, así como profesor titular del curso curricular optativo teórico práctico de agrohomeopatía, que se ofrece el 2003 a los alumnos de diferentes departamentos en la Universidad Chapingo. Forma parte del grupo organizador y ponente de los 14 foros interinstitucionales que se han realizado sobre homeopatía en el área humana, veterinaria y agrohomeopatía, realizados desde el 2004 hasta la fecha. Es integrante del Centro Nacional de Investigación de Agrohomeopatía y Transdisciplina de la UACH. Bueno, también ha participado en investigaciones desde 1990 hasta la fecha y ha realizado investigaciones de la temática de agrohomeopatía. Es responsable del Banco de Tinturas Madres Homeopáticas de la Universidad Autónoma Chapingo. Se ha elaborado más de 150 dinamizaciones y diversos polifármacos para la producción agropecuaria, como maíz, frijol, habas, cítricos, durazno, cacao, café, plátano, hortalizas, sorgo, cactus y otros. Es responsable de la impartición gratuita del curso Taller de Agrohomeopatía para productores realizados en Chapingo y otros estados del país. Hasta la fecha se han realizado más de 180 cursos. Bueno, sin más que decir, les dejo con el doctor Miguel Ángel Cerrato Cruz, quien expondrá el tema de agrohomeopatía. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Primeramente quiero saludarles a todos. Un gusto que podamos entrar en contacto de esta manera y felicito ampliamente a los organizadores de esta opción que me parece muy interesante.
Nos encontramos en el hemisferio norte, exactamente en el paralelo 19, y quiero hacer una pequeña entrada que me parece muy pertinente. Esta charla debió o debe darla el doctor Felipe Ruiz, que es quien nos está acompañando, pero dado que recientemente presenté 2 trabajos, pensamos que estos podrían dar una muy buena idea para satisfacer el propósito de esta reunión. Así que estoy también feliz de que esté el doctor, porque seguramente se van a generar importantes dudas y bueno, entre los dos esperemos enriquecer el intercambio a través de las dudas. Bien, para entrar en la materia, para mí es muy importante dar la entrada de más o menos a qué nos referimos con la homeopatía. Como es muy amplio el tema, yo solamente me voy a referir a el insumo fundamental o principal de la homeopatía, que son las soluciones homeopáticas, los productos homeopáticos, que en la figura que ustedes están apreciando nos puede simplificar en cierto modo Doctor, el entendimiento. disculpe la interrupción, para que comparta la pantalla de la presentación. Ahí en la parte de abajo en presentar ahora, ahí. ¿Ya se ve, Cristian? No todavía. Oye. Sí, a ver, sí. Ahorita amplié la pantalla. Sí, otra vez, entonces ahí está de poner en stop sharing y otra vez hacer de nuevo. Sí. Bueno, me encuentro otra vez en pantalla así completa. ¿Me escuchas, Cristian? Sí, sí. A ver, en donde estamos todos los usuarios ahorita, en la parte de abajo dice presentar ahora. Ponemos presentar ahora y luego ya va a la presentación. ¿Quién está presentando? Ana Fer Jovial está presentando pantalla. Doctor, dele clic a la pantalla y ahí le van a aparecer las opciones y luego dice presentar en la esquina inferior derecha. Dice presentar ahora. ¿Sí está viendo? No aparece, no la estoy mirando, estoy directamente sobre las diapositivas. No, tiene que volver a la plataforma, al Voy. Meet, al... Ajá. Estoy. Ahora le da clic
a la pantalla Presentar ahora. y ahí abajo le aparecen, sí, presentar ahora. Luego le aparece la opción de pantalla completa, ¿verdad? Y ahora sí se puede ir a su presentación. Sí. Ahí ya la estamos viendo. Ahora sí. ¿Ya estamos? Listo, adelante. Listo. ¿Listo? Bueno, pues una disculpa. Pues si me escucharon, lo primero, pues otra vez, una disculpa. Bueno, estamos transmitiendo hacia el hemisferio norte, en la parte del hemisferio norte de este planeta, y más o menos nos estamos ubicando en el paralelo de los 19 grados, para que se lo imaginen, y pues estoy agradeciendo a los compañeros que organizaron esta opción bien interesante, muy novedosa. Me siento muy feliz de que me han invitado y también aclarar que esta es una charla que debió haber expuesto, presentado el doctor Felipe Ruiz, quien nos está acompañando, pero dado que el año pasado presentamos dos temas que ahora queremos compartir con ustedes y por la razón de que tenemos un material más preparado, pues decidimos presentarles esta información. Miren, antes de entrar en materia, quisiera dejar muy en claro que para el caso de la homeopatía, de la cual podría hablarse muchas cosas, quiero referirme solamente al producto que la hace mover. Esto es los productos homeopáticos. En la gráfica que ustedes están mirando, podemos darnos una idea del proceso de su obtención. Esto no para explicar todo el asunto de la homeopatía, sino simplemente para darnos una idea de algo que es estratégico y básico, del cual se derivan muchísimas preguntas. Bien, en la parte primera de esta diapositiva, ¿verdad? Hay una imagen donde dice TM. Esa imagen TM puede ser cualquier sustancia, ¿verdad? En la que podamos pensar, ácido sulfúrico, el sudor de nuestra frente, un escarabajo, alguien quien nos ceda un poco de moco, de secreción, alguien quien esté enfermo, un poquito de sangre, o bien hongos, o bien un fruto, o bien el suelo, o bien cualquier sustancia, ¿verdad? Y esa sustancia estaríamos mezclándola con algo, probablemente con un poco de alcohol, probablemente, dependiendo de su naturaleza, un poco de azúcar para poderla moler, para poderla pulverizar o disolver. Y a partir de ahí, de tomar una parte de ese volumen, ¿verdad? Pasarlo a otro recipiente con alcohol, 99 partes de alcohol, y enseguida, como marca la flecha, agitar vigorosamente. Enseguida, el resultado que aparece ahí con 1CH, que sería una escala de Hahnemann. Hahnemann fue quien generó todo este asunto de homeopatía, y luego vamos a ver más adelante. Y de esa sustancia 1CH, vamos a tomar una parte nada más y la vamos a disolver nuevamente en 99 partes de alcohol, o podría ser agua, y recurrimos otra vez nuevamente, como lo marca la fecha, a agitar vigorosamente, y ese proceso de dilución, que podríamos denominarla una dilución infinitesimal, eso es lo que nos daría paso a una solución homeopática. En este gráfico está representada las posibilidades que tenemos de hacer la dilución. Por un lado tenemos 1CH, sería el primer momento de la dilución, y subsecuentemente vendrían esas otras diluciones. Me interesa mucho que se ubiquen en la 12CH. 12CH es una escala centesimal de Hahnemann. La H es de Hahnemann, la iniciativa del nombre de Hahnemann. Bueno,
Ahí, en esa dilución, aproximadamente tendríamos 6 moléculas en un litro, es decir, que de la sustancia original por la cual estábamos interesados, podría ser sangre de alguien quien tenga COVID, por ejemplo, o moco de un enfermo de COVID. Bueno, si nosotros diluyésemos eso hacia la dilución 12C, tendríamos aproximadamente esa cantidad de moléculas. Después de ello, se supondría que ya no tenemos moléculas, nada absolutamente. Esto que señalo de manera muy simple, pues es motivo de la más feroz, de un tremendo encuentro, ¿verdad?, entre quienes se han generado o han tenido como cuna la ciencia, pues plantean que esto pues ya pierde seriedad. Pero bueno, la homeopatía está ubicada aquí justamente, ¿no? En la alta dilución de una sustancia. Entonces, la agrohomeopatía sería estas sustancias obtenidas por este método y aplicadas a plantas que pueden padecer de enfermedades, pueden padecer de plagas, pueden tener problemas fisiológicos, problemas nutrimentales, ¿verdad? Y pues la idea es que con estas sustancias, ¿verdad?, pudiera enfrentarse estos problemas. Lo mismo que el crecimiento, su desarrollo, bueno, estas sustancias pueden servir para eso. Y conceptualmente se ha definido a la agrohomeopatía como el conocimiento científico porque se sigue la rigurosidad del método y que va a aplicar dinamizaciones, como lo vimos antes, infinitesimales, a diferentes problemas de la producción agropecuaria, no despegándose de algunos principios de la homeopatía, que estos principios son objeto también de la más amplia controversia. Pero ya tendríamos en este momento una idea de lo que sería o a qué nos vamos a referir con la agrohomeopatía o la homeopatía aplicada a plantas. Bueno, ahora sí, ya con esta pequeña entrada, el tema central que quiero presentarles es comentar un esbozo breve sobre el desarrollo que ha tenido la agrohomeopatía en México. ¿Por qué lo quiero presentar? Bueno, porque formalmente hace 3 años nos hemos consolidado en el Centro de Investigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina, toda vez que una serie de investigadores en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma Chapingo, pues de manera, yo diría que muy venturosa, se arriesgaron a incursionar en este territorio. Y en la actualidad, en esta institución, en la Universidad Autónoma Chapingo, ¿verdad?, participan algunos profesores del Departamento de Parasitología Agrícola, y que ustedes pueden ubicar en el logo que tiene un mosquito. Al lado derecho, el logo del Departamento de Fitotecnia, donde hay un poco más de profesores involucrados en este centro. Y después tendríamos a la Dirección de Centros Regionales Universitarios, quienes están plenamente vinculados con diferentes estados que conforman nuestro país y donde la problemática de la agricultura pues tiene sus particularidades. De tal suerte que este equipo de participantes, ¿verdad?, son los que le dan el cuerpo, la sustancia a este centro. Algo que me parece importante compartirles a todos ustedes es tener una imagen, una visión histórica de lo que en nuestro país ha ocurrido en materia de la agricultura. Y he puesto el nombre de Revolución Verde porque esta es la que ha marcado, cuando menos desde 1944 hasta ahora, a nuestro país. La Revolución Verde, con un contenido importante, pues a veces sospechoso, en un desarrollo industrial para poder tener los insumos necesarios para la agricultura. Cuando se implementó esta revolución, que no es otra cosa más que el uso de agroquímicos en una buena medida, en 1944 nuestro país solicitó apoyo a los Estados Unidos,
porque ellos, claro, con algunos otros países como Inglaterra, habían desarrollado una tecnología muy grande en agricultura, básicamente basada en el empleo de insumos. En ese tiempo, en 1944, nuestro país estaba padeciendo hambrunas y pues para trasladar los esquemas de este país desarrollado a nuestro país, fue que se invitó a la Fundación Rockefeller y desde entonces se implementaron trabajos en los campos experimentales donde fundamentalmente se hizo experimentación para el empleo de insumos agrícolas. Y como se ve aquí en la figura, pues desde entonces y hasta el 18 y todavía ahora 19 o el 20, sigue aplicándose estos insumos. He puesto también, ¿verdad? He periodizado los sexenios en nuestro país. El gobierno se rige por periodos de 6 años y en cada periodo hay planes para poder desarrollar los diferentes sectores económicos, en este caso la agricultura. Y en cada uno de esos sexenios ha habido una idea principal que mueve la acción, la inversión en el campo. Pero desde el 44 hasta el 18, de manera muy clara, pues el impulso ha sido al desarrollo de una agricultura altamente tecnificada. También en la figura he puesto un periodo al cual yo denomino el neoliberalismo, que arranca a partir de 1988, cuando menos hasta el 2018, en el que pues no ha dejado de impulsar, de estimular la actividad fundamentalmente de las transnacionales, quienes son las que abastecen de los insumos básicos para la agricultura. También en este gráfico muestro el perfil de pobreza de nuestro país, ¿verdad? Y el perfil del Producto Interno Bruto. Por un lado, hay un periodo donde el Producto Interno Bruto es un poco bajo, me refiero a la línea más tenue, que progresivamente va subiendo y nos quedamos hasta el 2010, pero por otra parte, el perfil de la pobreza, ¿verdad? De ser alta en los periodos de 84 o 96, se ve disminuida muy bien hasta 2007, pero luego sigue un ascenso de esta pobreza. Los años posteriores a 2010, prácticamente las dos líneas están cruzándose. Por un lado, la pobreza va aumentando y por otra parte, el Producto Interno Bruto va disminuyendo. En todo este periodo hay algo muy grave, y ese problema grave ha sido la contaminación de los suelos, los problemas de salud muy agudos, y esto es lo que ha ocurrido en este periodo. Con esa referencia, también es pertinente ubicar los momentos en que la homeopatía se presenta. En este gráfico partimos del momento en que el creador de la homeopatía, nos referimos al doctor Hahnemann en Alemania, él genera, después de una serie de experiencias, un producto muy importante en 1796, que es el organón, donde cifra esas experiencias en el terreno de la medicina. Después de él, hacia 1939, hay una publicación donde de manera muy específica se plantean los primeros trabajos de aplicación de sustancias homeopáticas a plantas. Después de 1939 hay algunas publicaciones muy esporádicas, poquititas, y para el caso de nuestro país, en 1971 se establece pues, la primera tesis sobre homeopatía. Igualmente no se generan grandes experiencias, unas que otras salteadas, y no es sino hasta 1990 que el doctor Felipe Ruiz, quien nos acompaña, junto con otros colaboradores, ¿verdad?, inician todo un periodo muy intenso de experimentación en homeopatía en plantas. A partir de 1997, y yo creo que hasta la actualidad, la agrohomeopatía en nuestro país, ¿verdad?, a la cual la ubicamos en una segunda etapa, básicamente es llevarla a los productores. Es decir, lo generado en la primera etapa, pues ahora ponerlo
ahí en contacto, enfrentando los problemas directamente. Y en todo este proceso, desde los primeros albores de la homeopatía en México hasta la actualidad, pues han transcurrido más de 30 años. Aquí les quiero mostrar una consulta que hicimos a un abstract, a una base de datos internacional, para poder detectar el número de producciones científicas relacionadas con agrohomeopatía. Y aquí, con mucha claridad, vemos, y esto es coincidente con el inicio de la agrohomeopatía en México, pero no solo aquí, sino también en Brasil o en Cuba. En 1970 aproximadamente es cuando empiezan estos trabajos, y sin duda, ¿verdad? Con el siglo XXI es donde se da la mayor producción de información científica. Aquí el corte se está haciendo hacia 2018, 2019, pero actualmente podemos ver una gran producción de información científica. Para el caso de nuestro país, nuestra experiencia, o la experiencia que fundamentalmente desarrolló el doctor Felipe, fue pues para poder tratar de abordar problemas de plagas, y desde el 99 ha trabajado fuertemente. Muchos de los trabajos corresponden a tesis de licenciatura. También se ha trabajado o se trabajó en el control de enfermedades. Pues aquí está muy interesante en particularizar aquí los resultados de cada trabajo. Sin embargo, más adelante, de manera más gráfica, ojalá y podamos ver estos resultados. Y también la agrohomeopatía, no solamente su impacto de usarse contra plagas o enfermedades, sino también para promover el crecimiento, y sabemos que también su utilidad para desintoxicar suelos, incluso al humano. Otras instituciones que se han sumado a este trabajo magnífico del doctor Felipe, pues ha sido el Colegio de Posgraduados, que tiene un amplio reconocimiento internacional, y decir esto tiene un significado muy profundo. Aquí estamos mostrando las tesis de maestría, algunas de licenciatura, pero sobre todo de maestría y de doctorado que se han hecho en ese centro. ¿Por qué muestro esto como relevante? Porque ahí, en ese centro de investigación, o en esa institución, el doctor Cesario, quien es otro mexicano muy valeroso, es quien yo creo que de manera muy fuerte, muy frontal, ha enfrentado el embate de la crítica con doctores científicos que se han formado en el extranjero, y claro, también en México, que han pues establecido, pues si no una guerra, algo parecido, en contra de todo este movimiento. El que el doctor haya graduado a maestros y a doctores en ciencias, ese es un triunfo supremo, porque en el terreno de la ciencia el doctor ha hecho presente, ha mostrado la consistencia que tiene esta área del conocimiento. También en México se han impulsado foros que han convocado no solamente a quienes se están trabajando en la parte de plantas, sino también, y de manera principal, a quienes están en el área de la medicina humana y de la veterinaria. Y van alrededor de 15, un poco más, de foros, y esto pues ha fortalecido grandemente este esfuerzo, este trabajo de agrohomeopatía en México. Y como lo decía, pues los talleres para productores, que estos son los que nos han dado la fuerza. Estas son la sangre. Los talleres para productores son la sangre que impulsa grandemente el trabajo que algunos estamos haciendo en agrohomeopatía. De todo este perfil rápido que les he mostrado, ¿verdad?, que ha culminado con la creación del centro, destacamos algunos aspectos que son de interés. Que la agrohomeopatía pues nace en nuestra universidad, que se ha creado el marco teórico y conceptual de la ciencia. Yo creo que aquí el doctor Felipe pues es muy modesto, pero yo caigo en cuenta que la teoría que se ha generado en homeopatía, creo que varios de los aspectos han sido precisados y desarrollados aún más con el trabajo que ha hecho el doctor Felipe. Así que esta
este punto que tiene que ver con la creación del marco teórico y conceptual de la ciencia es algo muy cierto y es algo en lo que tenemos que empezar a escribir de manera muy, muy amplia. Y bueno, pues se ha generado 30 años de práctica, ¿verdad?, con esta nueva área. Se ha hecho investigación relevante, claro que sí, tan solo hablar, por ejemplo, de los polifármacos, que son sustancias homeopáticas generadas a partir de sustancias muy, muy diversas. Por ejemplo, juntar plagas y enfermedades del aguacate, por ejemplo, en una sola solución, bueno, no es cualquier cosa. Y sobre todo porque en la práctica hemos visto su utilidad. También en la universidad se ha creado el banco de tinturas que respalda, ¿no? Ese es, digamos, decíamos, es el insumo fundamental, es como tener la fábrica, ¿no? Donde tenemos ese banco de tinturas. Y también se ha impactado en la formación de recursos humanos entre profesores, alumnos e investigadores, pero principalmente de productores de todo el país. Y pues se tiene en este momento, dado algunos resultados muy valiosos en campo, pues todo el interés, ¿no?, de que se pueda capacitar a productores, ¿verdad? Y aquí pues se ha sumado de manera muy estratégica, fundamental, egresados agrónomos, me refiero a jubilados ya, que han trabajado ya en instituciones, pero que se han sumado a esta corriente y sobre todo porque estos jubilados están en diferentes puntos del país. Y bueno, pues hace 3 años se consolida el Centro Nacional de Investigación en Agrohomeopatía y Transdisciplina. Bueno, el doctor Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, pues es el corazón, así como en Alemania fue Hahnemann, pues y en Brasil es Teixeira u otros, o en Costa Rica o en Cuba. Bueno, en nuestro caso, pues ha sido el doctor Felipe, quien ha pues enfrentado, ¿no?, la más amplia, la más mordaz crítica por los cuerpos científicos de nuestro país. Entonces, un agradecimiento a él, y está con nosotros todavía, pues es el alma de este centro. Bien. Lamentablemente, todo el trabajo que se ha realizado durante 30 años, aun cuando con logros muy importantes en las tesis de posgrado, no hemos logrado incursionar con publicaciones a revistas científicas. Haciendo un recuento de lo que hasta el momento tenemos, ¿verdad?, en cuanto a producciones, a cuanto a publicaciones en revistas científicas, son alrededor de 5 aproximadamente. Esta es la primera. Esta es la más reciente donde estuvimos colaborando, y como ustedes verán, desde el título, Evaluación in vitro de métodos contra botitis cinerea, este título encubre, pues yo diría, pues mi miedo, mi temor, porque yo desde hace 3 años estoy inserto en este movimiento de la agrohomeopatía, iniciando como un crítico acérrimo, pues tanto del doctor Felipe como todos los trabajos de agrohomeopatía. Pero mi involucramiento con la investigación experimental, pues me ha permitido, ¿no?, visualizar que este es un área de oportunidad, un área nueva, un área muy importante que habrá que seguir. Esta imagen está representando parte del trabajo que se publicó en este año, en donde nuestro interés fue probar varios métodos para poder controlar al hongo Botrytis cinerea, una importante enfermedad en la producción de hortalizas. Y de manera simple, en la letra A tenemos al testigo, ahí adentro inoculamos micelio de Botrytis, y ven cómo creció rápidamente y se ve invadida toda esa caja Petri, es agar. En el inciso B tenemos un aceite esencial. Quiero decir que mi formación hasta atrás de 3 años, pues era básicamente en realización de bioensayos de aceites esenciales de plantas aromáticas nativas de mi país para controlar plagas y enfermedades, y lo vemos, ¿no? Hay un efecto muy bonito, ahí se ve que el micelio no ha crecido. En el inciso C tenemos arsénico homeopático, y ven que el hongo ha crecido, pero no ha invadido totalmente la caja. Luego tenemos
otro homeopático derivado del propio hongo, o sea, el propio hongo lo hicimos homeopático, lo metimos a este proceso de dilución que ya les señalaba, lo mencioné, y ven ustedes cómo está contenido el crecimiento del hongo. Luego en el inciso E tenemos la aplicación del fungicida. Luego en el inciso F tenemos un producto comercial que se utiliza contra hongos y ven que está retenido ahí el crecimiento. Y finalmente utilizamos un organismo antagónico a botrytis, en este caso Trichoderma harzianum, y ven cómo también lo contiene. Desde esta primera imagen surgen muchas dudas. Esto que ustedes están mirando, ¿verdad?, tiene una solidez estadística muy fuerte, es decir, que el efecto fue perfectamente detectado, es reproducible, pero aquí las preguntas no se detienen, porque las preguntas de qué está pasando allá adentro, por qué lo detiene, no así para el caso de la aplicación de un aceite esencial. En el caso de un aceite esencial, sabemos perfectamente cuál es el mecanismo de acción que hace que el hongo no crezca más, pero en el caso de esta sustancia homeopática, pues no lo sabemos. Como ese caso, tenemos otro más. Esta información corresponde a un resultado obtenido por el maestro de ciencias Cristian Iván Zapata Maldonado. Él utilizó en el medio de cultivo sustancias homeopáticas, en este caso un regulador de crecimiento, que es el ácido naftaleno-acético, muy conocido, muy utilizado en cultivo de tejidos. Entonces, se llevó esta fitohormona, se llevó a un estado homeopático y vean ustedes, la imagen que está arriba, el círculo de arriba muestra un desarrollo de raíz, es ácido naftaleno-acético homeopático, ¿verdad? Y aquí nos indica que hay un enraizamiento en 4 días, que la raíz tiene forma y tamaño normal, que la planta presenta más nudos, y en general hay un mejor desarrollo de la parte aérea. Y en el caso del uso del regulador de crecimiento normal, el químico, el enraizamiento es más tardado, la raíz no es muy larga, pero gruesa, hay un menor número de nudos y hay un retardo en el desarrollo de la parte aérea de la planta. Aquí las preguntas no cesan, porque uno puede decir, bueno, y vamos a ver el mecanismo, por ejemplo, de transcripción, ¿no? Si estos eventos del desarrollo deben estar regulados por información genética, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Como ven, las preguntas son amplísimas. Bien, como en nuestro medio está resultando muy complejo enfrentar el embate de otros colegas científicos, hemos tenido la suerte de encontrar en ellos alguna apertura para que podamos hacernos escuchar, pero creemos que definitivamente esta área de la agronormativa tiene que ser llevada hacia los jóvenes. Estos jóvenes que pueden hacer más efectivo estos impulsos que se han generado en estos 30 años. Y justamente para ello, desde el 2017 impulsamos los congresos con los estudiantes como una manera de motivación hacia ellos. Y desde entonces llevamos 3 experiencias. La primera fue un simple congreso estudiantil local de 2017, pero luego, dado el interés que despertó, lo hicimos nacional por la participación de otras instituciones en 2018 y en 2019 el segundo Congreso Nacional. Bueno, en estos congresos, ¿qué es lo que se presenta? Bueno, los jóvenes presentan en forma directa, a nivel de pósters como este que están ustedes mirando, pues la presentación de sus resultados. En adelante voy a tratar de destacar los aspectos que en mi opinión son importantes de estos trabajos. Han sido muchos, pero elegí algunos de ellos por considerarlos como los más importantes. Miren ustedes.
Eh, Desde aquí a mí me cuesta ya un poco de trabajo ver el cuadro, seguramente a ustedes también, pero así muy, muy en rápido. Miren, ahí hay en la primera columna hay un número muy importante de sustancias homeopáticas que se han generado en este centro, como ya se los comentaba. En la siguiente columna, ¿verdad? La información corresponde al pH de estas sustancias. Luego, en la siguiente columna, corresponde a datos, pero allá de las sustancias que fueron agitadas. Es decir, la primera referencia del pH de las sustancias es, digamos, sacadas del frasco y midiéndoles pH. Pero una vez tomada una gota de ahí llevada a una cantidad de agua y, y en ese momento agitada durante unos 2 minutos, la característica de pH cambia drásticamente. Y bueno, si ustedes tienen mejores ojos que yo, la primera sustancia homeopática que tiene un pH ácido de 5 puntos y algo, con la agitación se va hasta 8 o 7, pero de manera extraordinaria. Este tipo de dudas, de despeje de dudas, pues son el resultado justamente de este escepticismo que cuando menos a mí me nació cuando ingresé en este tema. Y el resultado está interesante porque lo que está evidenciando es que esa característica física de pH pues cambia drásticamente. En este otro trabajo se aplicaron diferentes productos homeopáticos a calabacita. Y lo que se puede apreciar allí en estas grafiquitas son lo siguiente. Me parece que la primera de ellas se trata de un monitoreo que se hace de pulgón, de mosquita, perdón, y en la barra grande roja, ese es el testigo, y las otras barras corresponderían a el empleo de sustancias vegetales y al empleo de sustancias homeopáticas. Quiero decir que este trabajo donde se monitorea mosca blanca, pulgón, y hasta donde alcanzo a leer, ¿verdad? Aquí solamente es la presencia, es monitorear la población. Esto es que no está matando a los organismos, sino simplemente está teniendo el homeopático aplicado una función de estar repeliéndolos. En este otro es la aplicación de ácido indolbutírico, que es un fitorregulador que comúnmente se utiliza para enraizamiento, pero esta vez lo llevamos a nivel homeopático y con los mejores resultados, contra el testigo o bien contra enraizadores comerciales. Aquí estamos hablando de higo, y aquí creo que es más claro. Aquí tenemos una mezcla de ácido indolbutírico más radix, que también es ácido indolbutírico, pero comercial, pero en forma homeopática. Tenemos al radix homeopático nada más. Tenemos al radix comercial, que sería la presentación ya comercial, y el testigo, ¿no? Sin aplicación. Perdón. Y bueno, pues aquí hay diferencia. En este otro trabajo, más o menos en el mismo corte, pues ahora con una especie diferente, el efecto en el enraizamiento es alto, ¿no? El empleo del ácido indolbutírico homeopático da los mejores resultados. Y creo que esta está muy, muy bonita porque nos permite hacer la comparación. En la parte de arriba tenemos reguladores de crecimiento homeopáticos, ácido naftalenacético, ácido indolbutírico, el de la derecha es ácido giberélico, y tenemos sus contrapartes químicas. Y yo creo que lo que ustedes están mirando, pues es muy contundente, pero está el breve resumen.
Las respuestas con homeopáticos fueron evidentes a partir de los 3 a 5 días, ¿verdad? Que a través del crecimiento de raíces y de elongaciones de tallo, a diferencia de los reguladores del crecimiento aplicados, cuyos cambios empezaron a verse a los 7 a 10 días. Es decir, hay un efecto muy claro en la respuesta de los tejidos a esta presentación, ¿verdad? A este factor causal. Este corresponde a una serie de dinamizaciones o de preparaciones elaboradas a partir de un escarabajo que es un barrenador en las plantaciones de aguacate, y este se llevó a diferentes diluciones, a diferentes potencias que también se le llaman. Entonces, lo que aquí se hizo fue medir el pH de las sustancias originales. Después, a partir de estas sustancias originales, se tomó una gota de estos homeopáticos, de estas tinturas madre, se pasaron a un recipiente con agua, en este caso, con 1 litro de capacidad, pero el volumen de 2 litros, es decir, un recipiente de 2 litros, pero con el volumen de agua de 1 litro. Así, ahí se agregó una gota y se empezó a agitar ese envase, ese recipiente. Y también se utilizaron recipientes de 3 litros, en los cuales también se les agregó un litro. Un litro de agua, y ahí se le agregó la gota correspondiente a cada una de esas dinamizaciones que ustedes ven, 4C, 5C, 6C. Lo que miramos rápidamente al registrar el pH pues es un cambio pues muy brusco. Medimos también la conductividad eléctrica, ¿verdad? Medimos también la temperatura. Entonces, hay cambios, ahora sí que dignos de ser estudiados en profundidad. Y nuevamente, nuestro escepticismo inicial con el cual empezamos con el tema de la homeopatía, pues nos ha llevado a un proceso de autoconvencimiento a través de la experimentación intensa. ¿Qué es lo que podemos concluir de 3 años de congresos con los estudiantes? Esto en un plan de formación para los mismos, es que hemos caído en cuenta que necesitamos cuidar rigurosamente el planteamiento y ejecución experimental, porque muchos de los resultados son negativos. Y qué mejor que sean negativos, porque nos da la posibilidad de reflexionar críticamente en todos los factores involucrados. También una conclusión importante es la necesidad de hacernos, de recurrir a equipos y técnicas especiales para poder medir las variables, entre otras para medir resonancia magnética de las sustancias y de las plantas o de los organismos que están respondiendo a la sustancia, trabajar la parte de metabulómica, es decir, detectar compuestos químicos, trabajar a nivel molecular de qué cosa está pasando a nivel del ADN y su transcripción y la generación de enzimas o proteínas. Muy importante esta parte. Y estas conclusiones nacidas de estos 3 foros coinciden completamente con lo que han presentado otros investigadores a nivel mundial sobre lo mismo. Hay una coincidencia muy grande. Y esta coincidencia en muy buena medida es para tratar de encontrar la causa eficiente de este fenómeno. ¿Por qué continuar con la agrohomeopatía en México? Pues es muy simple, porque en nuestro país estamos importando el 90% de agroquímicos, es decir, somos un país dependiente totalmente, pero no solo eso, ¿no? Sino que pues, las implicaciones que están ocasionando por las moléculas residuales cancerígenas o intoxicantes, la contaminación de los mantos freáticos, y finalmente el daño a nosotros y al ambiente. En nuestro país, ¿verdad?, los sistemas de producción son incosteables por el precio de los agroquímicos. Ahorita hay colapsos o ha habido colapsos en este periodo neoliberal, ¿verdad?,
de un empobrecimiento muy fuerte, porque la gente no puede recurrir o tener, mejor dicho, el capital suficiente para poder costear eso. En parte ha sido bueno, pero pues por otra parte pues se han ido a la pobreza en esa gráfica que en algún momento les mencionaba. La otra parte pues es que son numerosos los pobres que están en el campo, y también, claro está, ¿no?, que hay personas quienes sí tienen recursos, pero son poco cultos, es decir, esos van a estar impulsando siempre la parte del empleo de agroquímicos. Bueno, sé que esta es una visión muy general de qué es lo que está, dónde situar la agrohomeopatía en México. Sé que habrá casos, sobre todo de experiencias, que quisieran profundizar más, pero hasta aquí yo dejaría la presentación. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y bueno, no sé si es que tengan dudas o preguntas para que el doctor aquí nos pueda ayudar al respecto. Aprovechando también que está el eh, doctor Jesús, que es Felipe Ruiz, que es experto en agrohomeopatía. Pues adelante. También pueden escribir en la caja de chat para poder ir preguntando y respondiendo. Bueno, hay una pregunta. Dice, ¿dónde capacitan sobre este tema además de Chapingo? Perdón, Felipe, ¿tú estás escuchando? Está muteado ahorita. Sí, Felipe, si tú escuchas, por favor ahí, desactiva la función de micrófono. En la parte de abajo, doctor, hay un símbolo de un micrófono, una cámara y un teléfono. Entonces, en el del micrófono. Doctor. En la parte de abajo hay 3 botones. El botón de la izquierda es. Perdón, hay una pregunta que corresponde a cómo se obtuvo el botritis homeopático. Ese sí puedo contestarlo. Bueno. Sí puedo hacerlo, Cristian. Sí, adelante, doctor. ¿No? Bueno, el botritis fue aislado de un fruto de fresa. El fruto de fresa fue invadido por el hongo y se tomó el hongo más un poco de tejido dañado. Eso se llevó a un poquito de alcohol, como ya lo medios dejaba ahí en claro en las imágenes. A partir de ahí empieza este proceso de la dilución. Una vez que está digamos, se tiene la tintura madre, es decir, el hongo en un poquitito de alcohol, se toma una parte y se lleva otro frasco como 99 partes de alcohol, se agita y así sucesivamente. Ese es el proceso de la obtención, así a grosso modo. ¿Esto qué significa? Significa que cualquiera de nosotros como cristianos, como seres humanos,
sí podemos hacer ese proceso. Muchas gracias. Entonces, Ahora ahora sí. ya el doctor Felipe ya nos escucha. Entonces, Ok. la pregunta era, ¿dónde capacitan sobre este tema además de Chapingo? Bueno, lo que pasa es que en el caso nuestro se ha estado implementando desde hace ya muchos años un curso, taller de agrohomeopatía para productores, pero solamente se hace dentro de la universidad o fuera a invitación de los productores. Es el único espacio. Se ha dado fuera del país, pero también ha sido a invitación expresa de la gente que quisiera la capacitación. El curso normalmente es un curso muy sencillo, muy simple, pero que condensa el conocimiento de la homeopatía, su historia y obviamente todas las vertientes en las que puede incidir. Aquí hay que aclarar nada más que precisamente si algo tiene de valioso la homeopatía en general y la agrohomeopatía en particular, es que se conserva la vida. Nunca una dinamización homeopática, incluso de un veneno, va a ser dañina y por lo mismo siempre la vida va a estar por delante. En ese sentido, bueno, pues nada más se ha dado en Chapingo y repito, se ha dado a solicitud expresa de quien quisiera que se capacitara afuera. Perfecto. Otra pregunta es sobre si es que venden las tinturas del banco de tinturas y dónde las pueden contactar también. Bueno, en ese sentido, yo quiero felicitar al maestro Cerrato. Me pareció muy bien, muy buena su presentación. Y en el caso de las dinamizaciones, lo que hemos hecho durante todos estos años que se ha trabajado directamente con los productores ha sido compartirlas. Nunca hemos comercializado nada. Incluso la crítica viene por ahí porque pues se quisiera que nosotros comercializáramos las dinamizaciones como las plantas medicinales, pero no. O sea, se ha compartido y generalmente la condición que se pone es que la gente que utiliza pues nos comparta los resultados. O sea, en ese sentido es como se ha venido retroalimentando el conocimiento en términos de la agrohomeopatía. Muchos productores aplican, ven resultados y sobre eso continúan la aplicación y cuando ocasionalmente nos comparten los resultados, pues ya tenemos información verídica de cómo funcionó o cómo funcionaron las dinamizaciones. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice que si tienen experiencias ya en campo, ya a gran escala tal vez probado estos homeopáticos. Si nos puede compartir alguna experiencia. Bueno, la última experiencia que se hizo en campo fue la del polifármaco del maíz que se aplicó en Tepalcingo hace 2 años. Ahí se utilizaron exactamente un polifármaco que contenía aproximadamente 16 problemas que tiene el cultivo del maíz, dentro de ello gusano cogollero, y se inició la aplicación en 1 hectárea como demostrativa y se terminó en más de 100 hectáreas. La ventaja es que la cantidad es tan pequeña que pues aparte de que no contamina, una gota en 1 litro no contamina, difícilmente puede dañar cuando se aplica. Nosotros utilizamos en ese trabajo, fueron 2 gotas por hectárea y durante todo el ciclo fueron 6 aplicaciones. Estamos hablando de que en total fueron 12 gotas de la dinamización. En este momento se está tratando también a nivel más amplio en Sonora de corroborar que el polifármaco del maíz, una nueva versión, solamente requiere una aplicación. Estamos hablando de 2 gotas por hectárea y bueno, ese es el aporte que en caso de que funcione adecuadamente haría la universidad en términos de los productores. Los productores no requerirían más que un par de gotas o cuando mucho 4 gotas para el cultivo durante el ciclo. Otra pregunta. Dice, ¿qué criterios se tiene en cuenta para la elección de las sustancias homeopáticas? Bueno, aquí hay una cuestión que es importante. Cuando se prepara un medicamento para seres humanos,
siempre se toma la sustancia más vigorosa, en el caso de las plantas, la más fuerte, con las mejores cualidades, o en el caso de sustancias minerales, por ejemplo, la sustancia más pura. En el caso de la agromiopatía, estamos hablando de una problemática que existe en términos de la producción, ya sea directamente por los productores agrícolas o los pecuarios. De tal manera que aquí se parte al revés. Nosotros partimos de sustancias que producen daño, y es de ahí donde se toma la muestra. La muestra siempre va a ser de la planta que tenga el peor daño, y además es una cantidad muy pequeña. En ese sentido, pues realmente para la gente que trabaja la cuestión ecológica, pues la agromiopatía entra como anillo al dedo, porque finalmente no tienen que utilizar grandes cantidades ni contaminar. Simple y sencillamente, en ocasiones, cuando se hace una tintura se requiere una gota, o cuando se hace una tritura se requieren 0.05 gramos de la sustancia original, de tal manera que es una cantidad tan mínima que no tendría mayor problema. Pero el criterio siempre es muy claro. En el caso de la agromiopatía es utilizar eh, los cultivos, o aquella parte del cultivo que tiene el peor daño. Y en ese sentido, pues es como se realiza. Por ejemplo, en el caso del aspecto pecuario, si hubiera un problema de mastitis, pues se recurre primero a la vaca que tenga el problema. Y de la vaca que tenga el problema se escoge la que tiene evidencias de que está mal en todos los sentidos, y de ahí se ubica la ubre que tiene todos los daños posibles, de tal manera que de ahí se toma la muestra y no se requiere más que un par de gotas para hacer la dinamización. Evidentemente se toma una cantidad mayor para elaborar la tintura, pero esto no es mayor problema. Hablamos de 3 o 5 mililitros de la leche contaminada con igual cantidad de alcohol para hacer la tintura. Otra pregunta dice, ¿cómo accesar a estudios de aplicación agraria de diversos medicamentos homeopáticos? O sea, si tal vez hay alguna base de datos, supongo, al respecto. No sé si conoce. Bueno, de hecho, en el caso de la agromiopatía, en Chapingo, nosotros avanzamos por una vertiente que se llama el más similar. La homeopatía tiene dos posibilidades siempre. Una es utilizar una sustancia que produce un síntoma parecido. ¿Y qué es lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de la homeopatía veterinaria? Cuando una persona tenía un problema de diarrea, pues se pasaba al ganado, y nada más había que contemplar que mercurio, arsénico o antimonium crudum producían diarrea, para aplicarlo igual en el ganado que en los seres humanos. Hay gente que ha tratado de avanzar en esa vertiente con los similares, pero en el caso nuestro, en el caso de Chapingo, desde el principio nos fuimos por la parte más sencilla. ¿Cuál es la parte más sencilla? Ir directamente al microorganismo que genera el daño. Si en este caso fue un virus, fue una bacteria o fue un hongo, pues se va directamente a lo que genera el daño, y de esa manera la respuesta es completa, no es parcial. En el caso de los similares, cubren lo que genera de manera parcial en el caso del organismo enfermo. Pero en el caso de los más similares, que son los nosodes, pues ahí se cubre completamente todos los síntomas. Ahorita que se habló del COVID, por ejemplo, si se utilizara arsénico, cubriría algunos aspectos de diarrea, algunos aspectos de fiebre, pero no cubre todo. Sin embargo, el nosode, por ejemplo, cubriría aspectos de coagulación que no tiene arsénico, de tal manera que es más completo y va sobre todos los síntomas que genera el coronavirus en este caso. Muy bien, hay preguntas que a lo mejor ya fueron respondidas, como por ejemplo, ¿cuáles son las plantas nativas más usadas? Entonces ahora ya vemos que son las plantas que ocasionan algún efecto similar a lo que queremos curar. En este caso serían esas. Bueno, Claro. tenemos en qué estados se han implementado estos tratamientos. Supongo que hablaba de lo que nos hablaba en el maíz, tal vez. ¿En qué estados se han implementado estos tratamientos? Bueno, lo que pasa es que Si ha sido en un estado agudo o ya grave. bueno, el estado de la planta, no el estado
en términos geográficos. Bueno, normalmente cuando se aplica las dinamizaciones, se procura que sea preventivo, que sea profiláctico. ¿Por qué? Porque si se aplica antes de que aparezca el problema, pues se puede resolver. Un ejemplo clásico es mosquita blanca. Si nosotros tenemos ya la dinamización o el agronosode de mosquita blanca, lo podemos aplicar al cultivo, por ejemplo, el jitomate, desde el momento que se germina la semilla o desde el momento que está en el almácigo, de tal manera que se puede prevenir el futuro ataque que pueda tener de virus transmitidos por mosquita blanca. En ese sentido, bueno, pues siempre de preferencia es antes de que aparezca el daño. Pero si fuera el caso de que ya estuviera dañado el cultivo, pues se aplica en el momento que se pueda. Y aquí hay una característica importante. Siempre las dinamizaciones bajas que comentaba el doctor Miguel Ángel son aplicables para problemas agudos, siempre las dosis bajas, pero las dosis medias y altas tienden a cubrir problemas crónicos en los cultivos. Si nosotros hablamos de mosquita blanca en cultivos como la calabaza o cultivos como el jitomate, pues ya son problemas crónicos, de tal manera que se puede utilizar una dinamización alta o una dinamización baja, dependiendo del momento, pero si queremos prevenir, siempre tendríamos que utilizar las altas, porque esas son las que previenen problemas crónicos. Perfecto. Bueno, también piden qué recomendarían para el tratamiento de plagas para los pequeños agricultores en estos tiempos que cada vez más personas están sembrando en huertos escolares y familiares. No, pues lo más sencillo es que utilicen la misma plaga. O sea, el único trabajo va a ser conseguir el material y, bueno, hay una estrategia, poner una planta, estresarla y en el momento que le aparezcan las plagas de ese cultivo, pues elaborarlas. Esas servirán para aplicar a todo el cultivo posteriormente. Perdón, sí, ¿puedo intervenir, Cristian? Adelante. Sí, miren, yo sí quiero destacar algunos aspectos que son muy importantes porque son, digamos, el reflejo de cómo me ha impactado los resultados de la aplicación de las sustancias homeopáticas. En primer lugar, cuando se trata de plagas, no las va a matar. O sea, se aplica la sustancia, pero no las mata, no las aniquila. Lo que hace es, o bien le da una fortaleza grande a la planta, o bien ahuyenta, repele al organismo o a la plaga en turno. Este es un cambio de paradigma muy diferente. Esto no se ve en la biología de las plagas. Eso no se enseña en las escuelas. No enseñan eso. Se enseña su ciclo biológico, sus puntos débiles y cómo matar. Pero aquí estamos hablando de algo muy diferente. Entonces, esto tomarlo en cuenta, porque cuando el doctor hablaba de que se inició en una parte de México con experiencia contra gusano en maíz, empezó con 1 hectárea y terminó en 100 hectáreas, eso significa que la gente, porque la gente tiene un proceso diferente de entendimiento, y son los hechos, la realidad, lo que los ha llevado a que la agrohomeopatía, cuando menos en las experiencias que ha tenido en la universidad, hayan sido exitosas. Y por lo mismo han despertado de verdad como una conciencia de un compromiso alto por la institución para poder explicar eso que los productores aplauden y agradecen. De nuestro lado es explicar qué es lo que está ocurriendo de manera muy interna, y la explicación coloca a cualquier país en la sintonía de la investigación de vanguardia en este momento. Por eso cuando decía que en nuestras manos está la solución, pues quizá lo veamos o lo presentemos como de una manera muy como pragmática, empírica, pero esto detrás guarda un arsenal de información que pues tiene que motivarnos a las instituciones públicas pues a entrar en esto. Miren, aparte de las plagas, quiero decir algo.
Miren, hay experiencias impresionantes de que varios de los productos obtenidos después de la aplicación de sustancias homeopáticas presentan alta longevidad. Si cultivamos jitomates, los jitomates una vez cortados y en la mesa no se deterioran, no se pudren rápido. Si se trata de cilantros o cualquier otra hortaliza, duran mucho en el anaquel y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Luego, el color que tienen los vegetales una vez cosechados es verdaderamente impresionante, como si estuvieras eternamente frescos, verdes. Eso llama mucho la atención. Si se trata de problemas de hormigas, que pues, yo no sé en los lugares donde estén qué tan problemático sea esto, un homeopático derivado de estas hormigas arrieras, esas que nos invaden, aplicados ahí a las áreas donde ellos acostumbran moverse, aplicado ahí hace que ya no haya la hormiga arriera. Y uno dice, bueno, esto que ese es un efecto práctico muy concreto. ¿Qué hacer? Si se trata, por ejemplo, de reguladores del crecimiento aplicados, por ejemplo, a cereales, los cereales bien trabajados con su fertilizante, con cualquier cosa que ustedes le pongan, pero si en su momento, en el momento de la parte reproductiva, se aplican estos reguladores homeopáticos, pero en esa parte, hay un impacto grande de 15 hasta el 20% de incremento en rendimiento. Y eso, como decirles, lo que les acabo de decir no se puede negar, es un efecto contundente. Ya quise decir eso porque es lo que más me ha impresionado a mí. Perfecto. Sí, muy bien, doctor, sí. Bueno, hay otras preguntas también. Por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos de toxinas o venenos que en forma homeopática son beneficiosas? Porque eso creo que es algo que nos resuena en la cabeza, ¿no? Que cómo vamos de un homeopático de toxina, pues no va a hacer daño, no va a hacer el efecto, o sea, va a ser el efecto contrario, digamos. Entonces esa es la pregunta. Perdón, Bueno. si me permites, Felipe, sé que vas a contestar, Sí, sí. Felipe, perdóname. Adelante, no, adelante. Nuevamente, Adelante. miren, hay una experiencia muy sólida relacionada con el uso de veneno de serpiente, aplicada en algunas hortalizas, particularmente en un tipo de pimiento. Su efecto es en una sobreproducción de flores y en un amarre del 100% de frutos. Ahora sí, Felipe, adelante. No, sí, o sea, me parece excelente tu comentario. Aquí la parte importante es que siempre cuando se hace homeopático un veneno, se conserva, si el veneno se aplicara en cantidades mínimas, seguramente habría un efecto benéfico, o sea, no tóxico, no dañino, completamente, no generaría la muerte. Sin embargo, en la medida que el veneno se aplica en cantidades cuantificables, pues puede generar un daño mortal. Aquí la parte importante es que si, por ejemplo, ya se sabe que el glifosato produce cáncer, entonces al hacerse homeopático el glifosato va a eliminar cáncer, o sea, eso ya es algo que puede evidenciarse. ¿Por qué? Porque el proceso de elaboración es el que garantiza este proceso de inocuidad. Si yo tomo el glifosato y de ahí solamente, bueno, si fuera la presentación líquida y tomara solamente de ese glifosato después de hacer la tintura una gota y esta la reduzco en la primera centesimal, la reducción es en un centésimo. Si paso a la segunda, sería en un 10 milésimo. Si paso a la tercera dinamización, sería un millonésimo. Si yo llego a la sexta, que es la dinamización comercial, estaríamos hablando de haber reducido 1.000.000 de millones. Esto es un billonésimo. Pero si llego a la 12, que es exactamente ya entre la 11 y la 12 el límite donde estaría la sustancia original, pues ya no existiría. Pero si existiera, sería haber reducido 1.000.000 de millones, de millones, de millones. De tal manera que cada vez que se vaya haciendo una dinamización y se continúa a la siguiente, la reducción es gradual. Y si el efecto tóxico queda exactamente en el momento que desaparece la sustancia, pues estamos hablando de la 11. Pero en el caso, por ejemplo, de glifosato, nosotros lo tenemos elaborado
a la 200 y más. Entonces no habría ningún problema en términos de que pudiera generar el daño que causa o pudiera decirse que es una sustancia tóxica. Esa es una de las diferencias que hay, por ejemplo, en el caso de la agricultura orgánica, porque nosotros sí podemos utilizar venenos, pero venenos que se aplican en forma homeopática para eliminar los daños que pueden generar. Acuérdense que el glifosato es un herbicida, de tal manera que si alguien quiere corroborarlo, aplique en forma homeopática la 200 como promotor de crecimiento y va a encontrar que el efecto aparece. De tal forma que se puede eliminar el daño, en este caso el efecto tóxico o negativo como es el cáncer, pero se puede aprovechar el efecto como promotor de crecimiento, en el caso de ese veneno, pero eso es para todos, o sea, toda sustancia tóxica elaborada homeopáticamente va a invertirse el efecto que causa. Si produce cáncer, pues quita cáncer. Si produce, no sé, algún otro problema, por ejemplo, se habla de CINEP y se habla de Paraquat. Esas dos sustancias producen, en el caso de los seres humanos, problema de insuficiencia renal crónica. De tal manera que si alguien busca una alternativa para la gente que, bueno, también la Coca-Cola, pero bueno, si alguien quiere una sustancia que pudiera invertir o ayudar a la gente que tiene precisamente ese tipo de problemas, pues ahí estaría precisamente estas sustancias elaboradas en forma homeopática. Muy bien. Pregunta en cuanto a la experiencia pecuaria, dicen que si la agromeopatía, ¿sabe si se utiliza en la producción pecuaria? Bueno, de hecho, sí hay empresas que se han dedicado a producir. De hecho, nosotros, como tenemos relación con productores, lo que hemos avanzado son en algunos polifármacos para ayudar precisamente, igual que en el caso de los cultivos, a que el ganado desarrolle de manera armónica, que elimine plagas y enfermedades, y esto se puede lograr, y lo decimos, o sea, otra vez tomamos una gota que se aplica, por ejemplo, en el caso de lo que decía de la mastitis, hubo un caso curioso porque el doctor, uno de los maestros aquí de la universidad, tiene un rancho en Tuxpan, Veracruz, y ahí tenía ganado. Entonces, cuando le dijimos que se podía controlar problema de mastitis, nos dijo que sí, y, le dimos la dinamización de mastitis, la llevó a su rancho y aplicó una gota en 1 litro, esto es en 18,000 gotas, y de ese litro lo puso en 100 litros, de tal manera que tenía por ahí una vaca que tenía el problema, y lo que hizo fue separar de ese litro que preparó 200 mililitros. Lo echó en un recipiente de 20 litros, le echó los 20 litros y ahí tomó esa vaca. Comenta el maestro que regresó a los 15 días y preguntó precisamente por esa vaca y la persona que le ayudaba le dijo que era una que estaba allí con el becerro. Entonces, la reflexión del maestro siempre es que no podía creer que con una dinamización a la 200 centesimal de mastitis pudiera controlarse un problema, pero no solamente eso, sino que fuera con una quinta parte de la gota, porque la gota se dividió, bueno, se aplicó en 1 litro y de ahí solamente 200 mililitros fue para la vaca. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer y es muy simple, o sea, realmente si se quisiera avanzar en términos productivos, pues ahí está. Hay sustancias que son sustancias promotoras de crecimiento en el caso del ganado, que una sola aplicación a 200 centesimal puede inducir incluso un incremento en peso de hasta un 40%. Muy bien. Sí, Bueno, perdón, ahí ya Cristian, hay otro. Sí, sí, si doctor. quisiera agregar Adelante. un poco al respecto. Sí, Miren, en este mundo del escepticismo mío, quien me ha llegado a convencer ampliamente de la homeopatía justamente han sido los médicos homeópatas veterinarios. Más que con las plantas, ¿eh? Realmente la experiencia que ellos tienen, una experiencia práctica impresionante, me estoy refiriendo a los veterinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es impresionante la experiencia que ellos han desarrollado, pero habrá que ubicar
el alcance de su experiencia, hasta dónde ha llegado, porque si ha sido tan buena la experiencia, pues debiera de ser esa institución digamos, un bastión poderoso, ¿no? de homeopatía veterinaria. Sin embargo, no lo es, y por una razón muy simple. Hay también fuerzas económicas que impiden que esto se abra. Y prácticamente de los doctores que he conocido, de los médicos veterinarios que he conocido, han sido 3 solamente. A ellos llegan los veterinarios alópatas para resolver problemas irresolubles. Ellos, a diferencia de nosotros, no están en el ámbito de publicar, difundir y demás, porque probablemente su ambiente sea más riguroso, más duro, y ellos se van por el lado de vender, de asesorar, de que su conocimiento, ahora sí que sagrado, pues lo puedan vender. Pero es impresionante la experiencia que ellos tienen. Así que la pregunta que hacen sobre la posibilidad de aplicar, de uso de la homeopatía en animales, pues yo creo que eso tiene un desarrollo muy grande, pero curiosamente, cuando uno revisa las publicaciones no son tantas, y yo creo que se deben a lo que acabo de comentarles. Gracias, doctor. Bueno, hay más preguntas. Una de ellas también dicen que puede ayudar para plantíos de cherries y de papas. Bueno, eso creo que también ya se respondió. Como conclusión, tal vez podremos decir de que podemos utilizar homeopáticos como de prevención, ¿no? A menos de que ya esté las plantas con alguna enfermedad, como ya dijo el doctor, pues lo tomaríamos a partir de tejido ya contaminado y se haría de ahí el homeopático. Hay otra pregunta también que dice que si la homeopatía puede ser utilizada en cualquier clase de planta, pues también ya vimos que es para cualquier tipo de planta y ya vimos también que en animales también se lo puede aplicar. Hay otra pregunta también en donde piden si pueden explicar el proceso de dinamización. O sea, ¿qué es la dinamización o cómo se realiza la dinamización? Bueno, miren, en el caso de la dinamización, pues el mérito, siempre hay que reconocerlo, es de la homeopatía en particular y específicamente del doctor Hahnemann. El proceso es muy simple, muy sencillo. Si la sustancia es soluble en agua o en alcohol, se hace una tintura. La tintura se hace en términos proporcionales de tomar una parte de la sustancia o del insecto o del microorganismo, obviamente con el daño, y ponerlo en igual cantidad de alcohol. De tal manera que si fuera una planta, por decir algo, que quisiéramos controlar un problema viral, pensemos en la calabaza, se pasa en un extractor, se saca el jugo de la planta y ese se pone en igual cantidad de peso con el alcohol. De tal manera que de ahí se empieza a elaborar y la elaboración es, decíamos, simple. De ese 50% del jugo de la planta y 50% de alcohol, se toma solamente una gota. Estamos hablando de 2 gotas con 98 para hacer la primera dinamización. Ya lo explicó el doctor Cerrato de cómo se va diluyendo y agitando. Hay un reposo entre cada una de estos procesos y de tal manera que se puede hacer la primera, de la segunda se hace la segunda, etcétera, y se llega a la que uno quiera. En el caso de sustancias que no son solubles, se tiene que triturar. Y aquí es importante señalar que bacterias y hongos son solubles en agua o en alcohol. En el caso de hongos no son solubles y ahí sí se requiere un proceso diferente, pero también no tiene mayor problema. Se toma una muestra de la planta dañada con el hongo, que tiene que ser exactamente, en el caso nuestro, utilizamos bolsas de 5 gramos de azúcar y tiene que ser un centésimo de esos 5 gramos. Estamos hablando de 0.05 gramos para hacer una primera trituración. Se toma
sustancia que se va a preparar, se pone en el mortero y el azúcar, que son 5 gramos, se divide en 3 partes. Se agrega el primer tercio, se empieza a moler en forma pues vigorosa durante 6 minutos, se raspa 4, se repite otra vez moler y raspar con los mismos tiempos y después se agrega el segundo tercio. Se vuelve a moler 6 minutos, se raspa 4 y se repite. Y finalmente el último tercio, de tal manera que igual se muele y se raspa 2 veces y ya que está, esa es la primera trituración. De la primera se hace una segunda con el mismo procedimiento y después de la segunda se hace la tercera. Ya que está la tercera trituración, esto es que se redujo 1.000.000 de veces la sustancia, se toman 5 centigramos o 0.05 y se ponen con 99 gotas de alcohol y ya se pasa a la forma líquida, que sería la cuarta centesimal. Y ya de ahí continúa el mismo proceso, o sea, no tiene mayor problema. Pero repito, el mérito es de la homeopatía, o sea, sigue siendo ese conocimiento que logró construir y que afortunadamente, a pesar de las críticas, pues puede mostrar de manera muy simple, muy sencilla, eficaz, eso sí, y certera los resultados. O sea, no tiene que pasar años para ver resultados. En el caso de problemas virales, puede ser de un día para otro, se notan cambios, y si se tiene, por ejemplo, el apoyo de la prueba de ELISA, pues se puede ver cantidad de virus desde el momento que empieza el problema o que se está tomando como referencia y el momento en el que se hacen las aplicaciones y posteriores. De tal manera que es algo que ya está, eso no tiene mayor problema en términos de que es conocimiento que está publicado. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta es referente a la aplicación de la frecuencia de aplicación del medicamento homeopático con relación a si es de forma preventiva o de forma curativa. Bueno, ya les comentaba yo que en el caso de los homeopáticos, la ventaja que se tiene es que no tiene uno que esperar a que haya una determinada cantidad de la plaga o que aparezcan determinada cantidad del daño en el cultivo para poder aplicar. Si fuera un problema de fungosis, pues se puede aplicar. Obviamente tiene uno que tomar muestra previamente de esto, puede ser en este ciclo para aplicar en el siguiente, pero se aplica desde el principio, o sea, la profilaxis existe. En el caso de la homeopatía, si yo quiero controlar gusano cogollero, como se habló del maíz, pues lo hago desde el momento que el maíz empieza a germinar para que no tenga problema posterior a gusano cogollero. De la experiencia de Tepalcingo, yo nada más comento algo muy específico. Resulta que estábamos dando el curso, llevamos el polifármaco, lo compartimos con los productores, pero ninguno de los productores aplicó. Fue otro productor a preguntar qué estábamos haciendo y dijeron, no, trajeron estos de Chapingo algo que maravilloso contra gusano cogollero y otras cosas. Y el productor dijo, bueno, pues yo tengo problema, entonces yo me lo llevo. Aplicó en la mitad de su parcela, que era cerca de 1 hectárea, y estaba muy gustoso porque al día siguiente, que todavía continuaba el curso, nos llamó para que fuéramos a ver los resultados. Él notó mayor vigor en su planta y había dejado como testigo con químicos la otra parte de su parcela. De tal manera que vio diferencias y no tuvo mayor problema. Ese día fuimos, checamos con los demás productores y hasta ahí. Pero un día después habló otra vez, pero estaba angustiado, porque los insectos, exactamente el gusano cogollero que había en la parcela, estaban buscando la forma de irse. Sin embargo, el productor pensó que iban a comerse su maíz, o sea, ya que el que había germinado, un maíz de 5 o 7 centímetros ya emergido. De tal manera que se le dijo que volviera a aplicar y así lo hizo. Afortunadamente, decíamos, de esa experiencia, pues hubo más productores que vieron que estaba funcionando y lo que dice el maestro ese rato es cierto, el homeopático nunca mata, o sea, si es para matar, ahí no es posible utilizar el homeopático porque no va a matar, pero el proceso de repelencia o la protección de la planta existe, entonces esa es la parte bondadosa porque en ese proceso no hay riesgo de contaminación.
Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta al respecto. No sé si ya se han elaborado eh, homeopáticos ahora con respecto al COVID. No sé si nos puede hablar al respecto. Bueno, de hecho, ya se tiene, incluso se está proporcionando en la medida de nuestras posibilidades, porque la idea central de elaborar el NOSODE del COVID fue que el gobierno federal implementara la investigación, o sea, para que corroborara que funcionaba, y pues a partir de ahí que el mismo gobierno federal pudiera distribuirlo masivamente para la población. Desafortunadamente, hubo una invitación a que se presentara un protocolo, se presentó el protocolo a la Secretaría de Salud, incluso al Seguro Social, pero la respuesta fue la que esperábamos. No hubo respuesta, o sea, no ha habido respuesta, pero a nivel particular, junto con otros compañeros, se han distribuido en varias partes del país y con resultados notables. O sea, ha habido en algunos lugares que son 3,000 gentes, en otros 5,000 y así. Y en el caso de que se utiliza en forma profiláctica, funciona muy bien, o sea, la gente no enferma. Pero cuando la gente ya está enferma, entonces ahí sirve para curar, evidentemente. Y afortunadamente en estos días esperemos que la universidad saque un video de algunos ejemplos de personas que tuvieron el COVID y que con el homeopático lograron eliminarlo. Pero esto ya está, o sea, incluso en este momento estamos en la tercera versión. La primera versión fue una muestra que se trajo de Querétaro. La segunda versión fue una muestra que se trajo de el Estado de México. Y la tercera versión va a ser 4 muestras en total. De tal manera que estamos avanzando y en ese sentido, pues sí, la solución está precisamente en el NOSODE, que en forma práctica no es otra cosa más que una forma de vacuna, aunque no la quieran reconocer los laboratorios. Y también habían algunas personas que parece que estaban interesadas en aprender. Entonces, en este caso, eh, ¿dónde podrían aprender al respecto de la elaboración y todo esto de los Pues homeopáticos, ¿no? habría que esperar a que se abra la universidad, o sea, para volver a implementar el trabajo. Eso tendría que hacerse porque salvo que fuera la invitación, pues en estos días y que pudiera haber posibilidades de reunirse o de poder hacer el trabajo. Bueno, porque aquí hay personas de diferentes partes de diferentes países, entonces ahí sería complicado. Claro, Pero sí, sí, bueno, no sé pues si es que maneja algún programa también así en online, línea. estaría interesante. En Bueno, línea, pues exacto. eso se puede hacer, o sea, no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho porque, bueno, pues lo puede comentar el maestro Cerrato, el maestro Miguel Ángel, somos un grupo muy pequeño, Ujú. pero se puede. O Bueno, sea, perfecto. Perdón, Cristian, Adelante, doctor. nada más Adelante. un comentario. Mira, la verdad me ha parecido fabuloso esta vía que ustedes están proponiendo para difundir información, cuando menos para Latinoamérica. De verdad que no estaría nada descabellado que a través de este medio pudiera pues implementarse esta parte técnica práctica de cómo elaborar un homeopático. Creo que estaría muy bien, de verdad no se me había ocurrido sino hasta ahorita, habría que meditarlo. Y también complementando la pregunta con relación a COVID, bien, yo creo que si se pone atención a la experiencia que han desarrollado los brasileños para que a través de homeopáticos estén controlando problemas de dengue, de chikungunya, estos problemas biotransmitidos por moscos, creo que sería una estupenda lección para todos, sería un camino muy interesante de revisar y tratar de repetir. Ellos de verdad, en este terreno de los problemas ocasionados por moscos, creo que son una potencia, son una vanguardia para nosotros y son sobre todo de bajo costo. Así que pues habría que poner los ojos en ellos. Bueno, entonces finalizamos con las preguntas y agradezco mucho al doctor Felipe y al doctor Miguel Ángel por habernos gracias. compartido su tiempo y su conocimiento.
Espero que haya sido de provecho para todos los que hemos estado aquí, que hemos tenido la oportunidad de aprovechar esa charla. Entonces, paso a Guillermo Andrés, Sí, ahorita la perdón, palabra. Cristian, perdóname, mira, vi una pregunta que es bien interesante, que si se ha generado experiencias para controlar la roya del café. Mira, el doctor Felipe tiene una experiencia muy especial al respecto y recientemente me enteré que en Costa Rica hay un centro de investigación en agrohomeopatía que también está atendiendo estos problemas que muchos de los que aquí se han mencionado, pero de manera particular en café. Así que yo diría que para la persona que preguntó este asunto de la roya, habría que hacerle llegar a ustedes que son los coordinadores el link o el correo del doctor Felipe. Bueno, de hecho, en el caso del café, pues no solamente hay el polifármaco de café que engloba el problema de la roya, sino otros, y que ha funcionado muy bien en el caso de nuestro país de manera práctica en Teocelo, Veracruz, en San Mateo Piñas y en otros lugares de Chiapas, por ejemplo, en los cuales pues se ha controlado el problema sin mayor riesgo y sin contaminar. Y evidentemente hay trabajos ya de investigación, o sea, específicos sobre la aplicación, y yo creo que no habría mayor problema en que se pudieran compartir. Bueno, muchas gracias. Creo que con eso concluimos. Paso la palabra a Guillermo y gracias a todos por mi parte. Bueno, muchas gracias, doctores, muchas gracias, Cristian, y a todos los participantes. Esperemos que hayan aprovechado la charla. Yo creo que todavía hay algunas dudas. Bueno, la charla va a ser subida al canal de YouTube del CEDIT. Vamos a hacer disponibles los enlaces a través de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Y también con el permiso de los doctores también podremos compartir sus correos electrónicos. Y bueno, vemos también más adelante si, dependiendo del interés, si podemos hacer otra sesión, a lo mejor respondiendo preguntas o comentando más cuestiones, como mencionaba el doctor hace rato, de mostrar algunas cosas. Y bueno, creo que por el momento es todo. Guillermo, Sí, Guillermo, perdón, Guillermo, ¿me escuchas? sí, la escucho, doctor. Sí, mira, quiero abusar un poco de la vía de comunicación para saludar a los papás de Cristian, porque los veo Adelante, tan doctor. jóvenes que pienso que ya se adelantaron en el consumo de homeopáticos para vigorizar para vigorizarse. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones por la brillante exposición. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces terminamos y cualquier novedad estaríamos comentando a través de las redes. Pueden seguir a CEDIT si quieren preguntar, comentar. Nosotros haremos llegar sus inquietudes a los doctores. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.